Hola a todos, bienvenido a nuestra clase de curso de criollo haitiano. Yo soy Trax Joseph, soy tu profesor de criollo haitiano. Hoy lo que vamos a hacer es terminar con la primera parte, la parte A, de concordancia de los tiempos. Porque hay una parte A que es muy simple y una parte B donde vamos a practicar con más frases. Hoy lo que vamos a ver es el modo subjuntivo y después el modo imperativo. Será una clase muy corta, pero muy interesante. El modo subjuntivo, que es un modo que expresa algo que puede suceder o que podría suceder, pero depende de otros factores. Entonces, si la cosa principal no sucede, entonces la del subjuntivo no va a suceder. Entonces, el subjuntivo siempre es sujeto a la parte principal. Es cierto, en muchos idiomas, después de ciertas palabras o sustantivo, sí o sí hay que usar el modo subjuntivo. En español, por ejemplo, después de la palabra que o después de la palabra cuando, unas cuantas palabras. En criollo haitiano, como sabemos, el modo subjuntivo es solamente la repetición del modo indicativo. Como yo venía diciendo, no es necesario estudiar el modo subjuntivo, porque es la misma repetición. Uno puede darte cuenta que se trata de modo subjuntivo, que estoy conjugando un verbo en modo subjuntivo, si solo uso la palabra que. Por otro lado, los haitianos usan muy pocas veces la palabra que. Entonces, para saber si un haitiano está usando el modo subjuntivo, sería solamente si uno está tratando de traducir esas frases a otro idioma. Entonces, ¿cuál es el problema? Si estoy hablando en criollo haitiano, no voy a preocuparme si uso o no el modo subjuntivo. Ahora, si tengo que traducir una frase de criollo al español o a francés, a otro idioma, entonces sí tengo que saber cuándo debo usar el modo subjuntivo. Por eso puedo decir que para esa clase, hablar de concordancia de tiempo, de un tiempo o de un modo al modo subjuntivo, de un tiempo a un modo subjuntivo, no es importante. Entonces es un alivio saber que no tenemos nada que decir por lo que tiene que ver con concordancia de tiempo con el modo subjuntivo. ¡Qué alivio! Pero vamos a hablar ahora del modo imperativo. El modo imperativo es para, en general, solicitar, ordenar en un idioma. Presten mucha atención a eso. El imperativo en criollo haitiano, su primera marca puede ser solamente subir la voz. El verbo tal como está en infinitivo. Cuando digo infinitivo estoy hablando de verbo caminar, andar, hablar, tal como suena el verbo, sin modificaciones. Si subo la voz, eso puede decir si estoy ordenando o si estoy solicitando algo. Digo,
manger, solamente es comer. Ahora, si digo manger, estoy ordenando. ¿Ok? Por eso, un haitiano puede pensar que en otro idioma donde exige como ese acento vocal, puede pensar que la persona está ordenando. Sin embargo, en su idioma hay palabras sí o sí hay que subir el tono. Es importante ese detalle porque para si un haitiano como actúa diferente al ver que subes tu voz, camina, para que no piensa que es, para que puedas entender por qué ese haitiano puede sentirse un poco raro, porque puede pensar que estás ordenando, ¿ok? Ahora, la primera marca de imperativo es subir la voz. Claro que sí. La mirada también habla. Eso es en cualquier idioma. Si digo, come, come, sigue siendo imperativo. Pero la cara puede decir si estoy ordenando de una forma enojado o solamente una orden. Otra manera que se usa en el modo imperativo es con la palabra o con el verbo tener que. Tienes que comer. Ok. El mismo tener puede ser en presente, pasado, en criollo hasta en futuro. Puedo decir tenías que comer. Hasta en condicional, tendrías que comer. ¿Ok? Entonces, esa misma cosa sucede en criollo haitiano. Ahora, para decirlo en presente, tienes que comer, tengo que decir foc u manger. Al decir la palabra foc, estoy ordenando o dando una orden, una obligación que la persona tiene que cumplir. No le queda otra que hacer eso. Foc u manger. Tenías que comer, foc u te manger. Porque sabemos si ponemos te delante del verbo, el verbo ya está en el pasado. Foc u te manger. Foc u ta manger, estoy hablando de condicional. Tendrías que comer, ¿ok? Otro factor del imperativo en criollo haitiano, puedo ordenar a mí mismo. Que eso en algunos idiomas no existe ese pronombre personal, la primera persona ordenando a sí mismo. Pero en criol sí, eso sucede. Foc manger. Foc ta manger. Es como ordenando a mí mismo. Tendríamos que comer, foc nous ta manger. ¿Ok? Entonces, para ordenar de esa manera, con el tener que, es con la palabra foc. También hay otra manera de ordenar, como debe, con el verbo deber, debe comer. Es una orden, pero con carácter donde tratas de explicar a la persona la razón por la cual debería hacer tal cosas. ¿Okay? No es tan una obligación, es más como una sugerencia. ¿Okay? Ahora, para ese imperativo se usa el verbo doit. Doit es el verbo deber. Ou doit manger. Debes comer. Pasado. Ou te doit manger. Debía comer. O debías comer. Ou ta doit manger.
deberías comer. Bueno, lo mismo puedo ordenar a mí mismo para decir dois manger. ¿Ok? Ahora, lo más simple o lo que debemos entender en esa clase es que el condicional concordancia de tiempo no tienes que preocuparte si estás hablando en criollo haitiano, pero si tienes que traducir de criollo haitiano a español, debes usar el tiempo correspondiente al español. ¿Ok? Por eso puede ser difícil para un haitiano hacer una traducción de criollo al español, porque si ese haitiano no sepa cómo se conjuga el verbo en condicional, puede ser complicadísimo. Por lo que tiene que ver con imperativo, sabemos que el tono, para un haitiano, subir el tono es una orden. No malinterpreten un haitiano si se sorprende al ver que subes tu voz o en cierto idioma la entonación de las frases hace así y un haitiano puede sentir que ese idioma es como un idioma que de pelea o como o que está ordenando algo así. ¿Ok? Y sabemos que el imperativo también se hace con la palabra foc, que reemplaza tener que, y con due, que reemplaza el verbo deber. Bueno, foc nu fini acusa. Debemos terminar con esa clase. Fue un placer, entonces nos vemos la semana que viene, donde vamos a practicar con más frases. Sí, con más frases en la parte B. Nos vemos. Chao.